Lo que pasa es que me perdí porque escuché que era el Salmo 137, pero Es parece que que, ahora mencionó otro sí, lo salmo. que pasa es que estoy mencionando algunos salmos que son imprecatorios, ¿ya? Y dentro de esos salmos está el Ah, Salmo 37. y el que están estudiando es el Vamos para 137, allá, ¿cierto? sí, vamos a ir hacia allá Ah, ya, ahora. ok. Es como la previa, Gracias. ¿ah? Ya. Entonces, dentro de este Salmo 37, estos versículos nos hablan justamente de esta definición que hemos visto, que es como el tema del deseo de que alguien, de recibir un daño, un castigo, ¿ya? O una venganza, ¿ya? Después, por ejemplo, el verso 13, el Señor dice, se reiría, hablando del impío, de él porque ve que viene su día, el día de la destrucción, imprecación. Después dice, su espada, también hablando del malo, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Otra mano, lo que sucederá con el malvado por causa de sus actos. Pero yo busqué otro salmo que también aparecían, ¿no? Y me quedé con uno que me dejó, la verdad, eh, con un sentimiento muy complicado cuando lo leí. El Salmo 79. Si gustan lo buscan ahí. Salmo 79. Y ahí vamos a entrar después al Salmo 137 para que veamos la relación, ¿no? de esta palabra con el Salmo 137. Salmo 79, el verso 1 al 4. Este es un salmo, no es de David, este es un salmo de Asaf, que era uno de los músicos, un director de música dentro del pueblo de Israel, ¿no? Y él escribió también muchos salmos. De hecho, hay un cuarteto que canta, que se llama Asaf. Es un cuarteto que canta gospel chileno. Ellos se pusieron Asaf por este músico. Y este músico, en estos versículos especialmente, él describe cómo se ensañaron los enemigos del pueblo de Israel, especialmente de Judá, con las personas cuando destruyeron Jerusalén, ya que estamos hablando de los cautivos. Y bueno, voy a leer, yo como les digo, quedé con un sentimiento muy profundo de pena, de tristeza. Dice, oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, y esto está hablando también proféticamente de lo que sucedió cuando tomaron Jerusalén, cuando vino Nabucodonosor con todos los caldeos y destruyeron Jerusalén. Han profanado, dice, tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Esto es en resumen la situación más triste y más complicada de lo que vivió el pueblo de Judá cuando fue sacado de su tierra hacia Babilonia. Aquí se describe, como les digo, la forma cruel, sangrienta, despiadada que usaron los babilónicos para sacar a estos judíos de su tierra. Después, bueno, el salmista aquí Asaf, él hace una imploración por la ayuda divina en los versículos 5 y luego en el 10 él pide venganza por la sangre de los siervos. Miren lo que dice ahí. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Asaf apela justamente a Dios para que tome venganza de la situación que ellos vivieron y de las injusticias y de la matanza y del gemido de las gentes, cuando dice en el verso 10 también y anteriores, habla de los presos, habla de los sentenciados a muerte, y no solo por ellos, sino también por deshonrar, dice, el nombre de Dios y difamar el nombre
de Dios, de su Dios. Este Salmo 79, como les digo, refleja el sentimiento profundo de pena, de impotencia y de injusticia que los judíos vivieron cuando fueron deportados a Babilonia. Por eso cuando uno lee el Salmo y ellos dicen que les pedían cantar, y ellos cómo podían cantar, y con esto más profundo, ¿no? Se entiende más el sentir de ellos. ¿Cómo podían cantar teniendo todas estas emociones, todas estas situaciones en su corazón? Terrible para ellos. Por eso ahora sí entramos al Salmo 137, este como un pequeño resumen de lo que fue la vivencia de ellos. Y cuando entramos al Salmo 137, ya los últimos versículos, el verso 7 dice: Oh Jehová, dice, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Todo este cuadro de horror, todo este cuadro de muerte todavía estaba fresco en la mente y en el corazón de este pueblo judío cautivo. Todavía ellos sentían este malestar de estas situaciones que ocurrieron con ellos. Así que cuando ellos hablan, no solamente esperaban, cuando miraban a Jerusalén, no solo esperaban en Jerusalén la libertad otra vez o volver a su tierra, sino que también recordaban lo que había sido, lo que habían sufrido antes de llegar acá a Babilonia, antes de ser cautivos, cómo fueron sacados. Ellos esperaban que Dios hiciera justicia y ellos esperaban que Dios tomara venganza por ellos, por su dolor, contra esas naciones malvadas que tanto dolor, que tanta angustia les había causado. Por eso dicen: Jehová, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Así como fueron los caldeos tan malvados y tan terribles, la palabra habla de otro grupo de personas que se rió en su cara y se burlaron de ellos cuando los vieron en estas situaciones tan complicadas, y fueron los hijos de Edom. Y comencé a buscar quiénes son los hijos de Edom. ¿Por qué estos judíos piden esta venganza? ¿Por qué este verso 7 es como esta imprecación, ¿no? Es como el deseo de ellos que estas personas de alguna manera reciban el castigo por lo que han hecho. Y los hijos de Edom son los edomitas, son descendientes de Esaú. Y cuando nosotros hablamos de Esaú, estamos hablando del hermano de Jacob, que después fue Israel, ¿no es cierto?, quien fue el padre de las 12 tribus de los israelitas. O sea, Jacob y los edomitas eran parientes por ser ancestros, ¿no?, por sus ancestros. Tenían un parentesco, eran familiares. Pero nunca hubo una buena relación con ellos o entre ellos. Más bien, dice un comentarista bíblico, dice, más bien siempre fue una amarga y triste relación de hermanos, pero no por causa de Jacob, sino por causa de Esaú, los edomitas. Siempre tuvo como ese sentimiento quizás de celo, porque Dios consideró a Jacob más que a Esaú. Una amarga relación. De hecho, cuando Saúl, el primer rey de Israel, estuvo reinando, también tuvo que pelear contra los edomitas, contra los descendientes de Saúl. Luego David, cuando era rey en su tiempo, también peleó contra estos edomitas, contra este pueblo, que eran parientes. En Deuteronomio capítulo 2, el verso 1 al 8, no lo vamos a leer, pero después lo pueden leer ustedes. Deuteronomio 2, del 1 al 8, el mismo Señor hace un encargo a los israelitas cuando ellos van desde Egipto. Sí, Roberto. No te escucho. Tiene que dar su audio. Tu audio. Sí. Ahí no. Se cortó otra vez. Luego se fue. Ahí sí. Ahí sí. No, es que quedé con una duda, es que me confundí.
Esaú y de Saúl. Entonces, No, es que en los tiempos del reinado de Saúl, él tuvo que pelear contra los descendientes de Esaú, los edomitas. Ya, como estamos hablando de los edomitas, como aquí Judá, ellos dicen, que le dicen a Dios, recuerda, Señor, lo que hicieron los edomitas con nosotros, cuando estábamos en la situación más complicada, cuando los caldeos vinieron a sacarnos, y ellos se reían y ellos pedían, arrasen a Jerusalén, hasta los cimientos, extermínenla. Es un sentimiento como nosotros supimos en el tiempo de la guerra, ¿no? Como este sentimiento como genocida, ¿no? De acabar, de exterminar con esa nación. De esos tiempos viene este sentir, ¿no? Entonces también Saúl peleó con ellos, David también peleó con ellos, hubo tiempos de guerra, y el Señor en Deuteronomio les dice a ellos, cuando ellos van de Egipto, salen, ¿no es cierto?, y van por el desierto, Él les dice cuando van a pasar por un sector donde había quedado, justamente Dios le había dado una tierra a Esaú, Él le dice a ellos, a los israelitas, ustedes le dice guárdense, cuídense de ellos, de los edomitas. El territorio donde viven yo se los di. O sea, quédense tranquilos ellos ahí. Ustedes cuando pasen, compren alimentos, cómprenle agua, qué sé yo, hagan un negocio breve, pero ustedes sigan su camino, no se metan con ellos. Porque ya había un tema de disgusto, muy complicado entre ellos, ¿no? Entonces Dios les dice, no se metan con ellos, porque van a haber problemas. Es eso, ¿ya? Un poco más o menos, ¿no? O sea, en el fondo los edomitas siempre tuvieron, como les digo, esto como celos del pueblo escogido. Siendo parientes, ellos esperaban ver a este pueblo escogido de Dios en situaciones lo más complicadas posible. Mientras más complicados, más sufrían los edomitas o descendientes de Saúl, más gozaban, ellos disfrutaban ver al pueblo de Dios sufriendo. Así que fue así que de alguna manera ellos estaban mezclados también cuando vino el sacar a los judíos, ¿no? de su ciudad natal, ahí de Jerusalén, estaban mezclados también estos edomitas. Y también entonces, cuando vieron que estaban destruyendo, ellos esperaron el momento para que cuando los caldeos pasaran, ellos iban a venir detrás, iban a destruir más aún lo que quedara de Jerusalén. Y en un libro o comentario bíblico dice que cuando Jerusalén fue destruida, Judá fue despoblada lógicamente por los babilonios. Entonces dicen que los edomitas se regocijaban por la aflicción de los habitantes de Judá y comenzaron a adueñarse de la parte sur de Palestina. O sea, aprovecharon el momento, como estaban destruyendo, estaban sacando a la gente, a los judíos de ahí, entonces ellos quisieron también ocupar lugar de alguna manera y acabar de la mejor manera para ellos y ojalá exterminar a este pueblo que tanto ellos odiaban. Era una reacción muy mala, ¿no? Que sea arrasada, por eso ellos decían que esta ciudad sea arrasada hasta sus cimientos, que no quede nada de ella. A ver si ellos con esto acababan esta nación tan odiada. Señor, dicen ellos, estos cautivos en el verso 7 del capítulo 137 de Salmo, Señor, recuerda lo que ellos decían. Es aquí cuando yo creo que es como ponerse en el lugar, ¿no? De sentimiento, Señor, haz a ellos lo que ellos nos hicieron a nosotros. Señor, cobra tu venganza por lo que han hecho con tu pueblo. Había de hecho una profecía que había sido dicha por Dios a Jeremías, viviendo en cautiverio, que era una profecía muy fuerte también, está ahí en Jeremías capítulo 49, sería bueno que lo notaran. Jeremías capítulo 49 y el verso 7. Esta es una profecía contra los edomitas, lo que iba a pasar con ellos, los descendientes de Esaú. En el verso 7 dice acerca de Edom, ahí está hablando acerca de los edomitas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no hay sabiduría más en Temán? ¿Se ha acabado el consejo de los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría?
huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Esaú traerá sobre él en el tiempo que lo castigue. Verso 10, mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse, será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Bueno, y ahí continúa la profecía de lo que va a suceder. Había una profecía sobre los edomitas, que estaba dicha ya por el profeta Jeremías, bueno, también lo dijo Isaías, que se hablaba del juicio y el castigo que iba a sufrir Edom. Entonces, cuando ellos dicen, recuerda, contra los hijos de Edom se va